En este capítulo vamos a ver la inserción de archivos adjuntos. Te comento que hay dos formas de hacerlos dentro de lo que es Adobe Acrobat Pro. Yo los llamo adjuntos globales y adjuntos locales. Los adjuntos globales se refiere a cuando nos vamos aquí a este punto y le damos al icono de adjuntos y nos lleva al explorador, abrimos y simplemente este es un archivo adjunto, pero que no está relacionado a un punto en específico o local dentro del documento. Simplemente está ahí como un archivo adjunto. Sin embargo, voy a cerrar esto. Cuando nosotros nos venimos aquí a la herramienta comentar y nos vamos a este cintillo donde están todas las herramientas, encontramos el mismo icono de archivos adjuntos y encontramos la primera opción. Antes te comento que un archivo adjunto es un tipo de elemento que va, digamos que de forma paralela dentro de un archivo principal, pero que en sí no forma parte, es como ampliar la información. Ejemplo de eso, cuando nosotros redactamos un correo y este correo necesita de imágenes para ampliar la información de lo que estamos redactando y enviando. Significa que redactamos el correo principal, adjuntamos algunas imágenes, algún documento en PDF u otros y significa que ese adjunto forma parte en sí del documento principal, pero que no va dentro de la redacción. A eso me refiero. Entonces vamos a irnos al final de este documento, a esta parte. Como ves, dice, he leído y entendido los términos, condiciones y derechos de uso de este contrato y estoy de acuerdo con el mismo. Aquí simplemente estamos obligando al lector a que simplemente acepte y todo lo demás queda en secreto. Sin embargo, aquí tenemos la opción de agregar todo el detalle de los términos, condiciones y derechos de uso para que el lector, cuando llegue a este punto, pueda leer esos términos con mayor detalle. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo me vengo aquí, perdón, a lo que es adjuntos, le doy un clic y como ves el puntero cambió a este nuevo icono y yo me ubicaría más o menos por acá. Lo voy a colocar aquí y como ves ahí cuando yo le doy un clic me abre el explorador y me llevaría a buscar este contrato, más bien este término y las condiciones de uso. Voy a agregar un documento en PDF, puede ser este, en realidad no tiene nada que ver, pero lo voy a adjuntar, le voy a dar en abrir y ahí se ha agregado. Aquí me abre esta ventana por si yo quiero cambiar el icono. Lo puedo hacer con un gráfico, un clip, un archivo adjunto o una etiqueta. Yo lo voy a hacer con un clip porque es el que más se relaciona a los archivos adjuntos. Entonces puedo cambiarle el color del clip, puede ser en rojo, puede ser incluso, vamos a ver este, cómo se ve. Creo que se ve mucho mejor en naranja. Luego en general recuerda que podemos cambiarle el nombre. Aquí yo le puedo poner el nombre del autor, mi persona, adjunto en lo que es asunto, puedo cambiarle el nombre, alguna descripción. Aquí si quisiéramos, aquí aparece el nombre y la modificación. Lo demás lo dejamos tal cual, le doy en aceptar. Ahora bien, yo lo puedo mover, yo lo puedo poner en donde yo desee, pero esto es lo que yo llamo adjuntos locales. Yo lo coloco por acá o al final incluso y ahí el usuario llega y como ves, política de privacidad. Incluso puedo ponerle acá, leer. Ok, puedo, ok, esto tenía que hacerlo, disculpen, en propiedades. Y en propiedades recuerden que aquí puedo ponerle leer condiciones. Aquí era más bien, le doy en aceptar y cuando yo me coloco por acá, leer condiciones, significa que la persona le puede dar un clic derecho y le da en abrir archivo. Ahora, antes de darle en abrir archivo, nos vamos a ir aquí a los adjuntos globales y como ves, aquí aparece. Sin embargo, aquí aparece de forma global. Lo importante es que cuando el lector esté
recorriendo el contrato, una vez llegue a determinado punto, vea el icono de adjunto, le dé un clic o con simplemente colocarse sobre el mismo le va a indicar qué hacer. Por ejemplo, acá, leer condiciones. Por ejemplo, bueno, aquí lo puse mal, lo voy a cambiar, le voy a dar en propiedades y aquí en general le voy a poner leer condiciones, clic derecho y abrir archivo. Más que explicado, le doy en aceptar. Entonces, cuando se coloca, dice leer condiciones, clic derecho y abrir archivo. Entonces, el lector, clic derecho y le da aquí en la opción de abrir archivo. También puede guardar el archivo incrustado en la computadora. Tiene las dos opciones. Yo le voy a dar en abrir archivo y como ves, aquí ha abierto el archivo y es aquí donde el lector se da por informado con mayor detalle. Aquí tiene toda la información que tiene que ver con los términos, condiciones y derechos de uso. Así es que esas son las dos formas que yo considero los archivos adjuntos, los adjuntos globales y los adjuntos locales. Y de esta misma forma podemos agregar múltiples adjuntos en determinados puntos de un documento.